En cuanto al fenómeno de difracción, cuando se va a enseñar, hay que pensar en que el estudiante aún no tiene en su cabeza el concepto físico de lo que es una onda en cuanto a su fase y en cuanto a su amplitud. Si el estudiante ya conoce el concepto de fase, podemos decirle que la difracción es una modificación de la dirección de la onda en cuanto a la modificación de dirección de propagación de la fase. En algunos textos se dice que se trata de un obstáculo que la onda se encuentra y que la desvía. Eso es parcialmente cierto. La onda puede difractarse aún estando en el vacío, porque tenemos que tener presente que la difracción se refiere más directamente a la deformación del frente de onda. Y como el frente de onda está descrito por la fase, estamos diciendo que esa difracción se puede interpretar como una deformación de la fase. En este orden de ideas, uno puede con el estudiante mostrarle el fenómeno desde la parte experimental con algunos elementos de construcción casera, hablo de rendijas o hablo de rejillas que se van a interponer en la dirección de propagación de la luz y que van de alguna manera a alterar la dirección de propagación de ese frente de onda. Por ejemplo, se puede construir una rendija muy sencilla haciendo una ranura en una cartulina. Se puede construir una rendija muy sencilla haciendo un hueco circular muy pequeño en una superficie plana. Cuando se habla de muy pequeño, se está hablando de orificios o rendijas, en el mejor de los casos, menor a 1 milímetro. También otra forma es, aunque no lo parezca, con un cabello humano, construir una rendija muy sencilla de esa manera. También se pueden construir otras rendijas un poquito más sofisticadas, por ejemplo, dibujando las líneas en un programa de computador y haciendo la impresión en fotolitografía. O se pueden también tener las rejillas de difracción, que son ya un poco más sofisticadas porque pueden ser construidas holográficamente. Eso en cuanto a las rendijas y a las rejillas. En cuanto a las fuentes de iluminación, un primer ejercicio y muy bueno con el estudiante es que él ilumine con una fuente de luz no coherente. Estoy hablando de una linterna. O que posteriormente ilumine con una fuente de luz coherente como un apuntador láser. En ese orden de ideas, el estudiante se va acercando al fenómeno de difracción teniendo dos parámetros muy importantes: la fuente de iluminación y el obstáculo que me va a modificar la dirección del frente de onda. Un primer ejercicio es ilumine rejillas, rendijas con una linterna común y corriente y describa el patrón que observa, y posteriormente cambie la fuente de iluminación colocando un apuntador láser para las diferentes rejillas y rendijas. En ese orden de ideas se trabaja entonces básicamente en dos direcciones: una, rendijas; otra, rejillas. Cuando se habla de rendijas, se habla de un orificio que puede ser lineal o circular, y esas rendijas me van a dar un patrón de difracción, y ese patrón de difracción puede ser caracterizado en términos de la geometría tanto de la rendija como de la iluminación. Y de otra parte, ya uno puede, trabajando con rejillas, ir mirando cómo es los distintos patrones de difracción en cada caso. Para el inicio de las prácticas de difracción, entonces, podemos iluminar una rendija hecha en un cartón con una linterna común y corriente. El estudiante puede ir observando el patrón de iluminación y se va a dar cuenta que hay dos cosas. Primero, la rendija es muy ancha, porque el ancho de la rendija debería ser, en teoría, del orden de magnitud de la longitud de onda de la luz utilizada, que si fuera un láser sería del orden de los nanómetros, 600 nanómetros por ejemplo. Y dos, que la fuente de luz
en este caso linterna, no nos está ayudando para que veamos un patrón de difracción como el esperado con una fuente de luz coherente. Igual si iluminamos un conjunto de rendijas muy angostas del orden de la décima de milímetro o hasta el milímetro como máximo, el patrón que se observa al iluminar con una linterna común y corriente no es nada distinto a la propia imagen que se daría por refracción. Es decir, no se ven aún los efectos difractivos, sino únicamente los efectos refractivos. Podría yo iluminar, por ejemplo, también un conjunto de agujeros muy pequeños. Estoy hablando de agujeros del orden de los milímetros o menos. Igual, tampoco se alcanzan a visualizar los efectos difractivos, sino únicamente la imagen, es decir, como si fuera un elemento refractivo nada más. Eso ya nos da pie para decirle al estudiante, habrá que cambiar de fuente de iluminación. Por último, iluminemos ahora un cabello humano. Iluminamos con la linterna. Fijémonos que a pesar de que está en la rendija verticalmente un cabello, aquí con esta lámpara no estamos viendo nada. Vamos a pasar entonces a iluminar con un apuntador láser para que veamos los cambios y podamos describir lo que observamos. Al tomar una cartulina y hacerle una ranura con un bisturí común y corriente, luego lo iluminamos con un apuntador láser, podemos observar en la pantalla un patrón como el que se observa acá. Es claro que hay una región central ancha, muy brillante, y a los lados, simétricamente, hay otras regiones pequeñitas, también iluminadas, y podemos describir esto basados en el tamaño de la ranura y en la iluminación que se está utilizando. La idea es que el estudiante compare lo que observó al iluminar esta misma cartulina con una linterna y ahora con un apuntador láser. Y es claro que lo que tenemos ante nuestros ojos es un patrón de difracción. Y se llama patrón de difracción porque parte de la luz que ilumina la ranura ha pasado sin tocar el borde de la ranura, por lo tanto él no se deforma, es un frente de onda que trae toda la energía central concentrada en él. A ese se le llamará el orden cero de difracción, que es la porción de energía que porta la luz y que no ha sido modificada en su dirección. Aquella porción de onda que alcanza a tocar el borde de la rendija a izquierda y a derecha se va a desviar, es decir, va a cambiar de dirección. Lo que estamos diciendo es que se ha difractado porque cambió la dirección del frente de onda. En este orden de ideas tenemos entonces que un patrón de difracción está conformado por el orden cero de difracción, que es el orden central, más iluminado, más ancho, muy intenso, y alrededor los órdenes de difracción más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que son órdenes de menor iluminación a medida que nos vamos alejando del centro, pero que cumplen una simetría alrededor de la rendija. Es de notar que en este momento la rendija está vertical, pero el patrón de difracción es horizontal. Cuando iluminamos una rendija con el apuntador láser, podemos ir obteniendo un patrón que se va describiendo en términos del orden cero y los diferentes órdenes de difracción. Lo que vamos acá a hacer es colocar una rejilla muy ancha, ver el patrón, cambiarla por una un poquito más angosta, luego otra más angosta, más angosta, más angosta, e ir mirando cómo va variando el patrón de difracción. Ese ir mirando puede ser una mirada cualitativa en el sentido de describir solamente cómo cambia la intensidad y la separación de los distintos órdenes de difracción, o puede ser una mirada cuantitativa en el sentido en que uno puede ir mirando en la pantalla cómo cambia la distancia entre mínimos para ir caracterizando el patrón de difracción. En este momento ya estoy cambiando por una rendija un poco más angosta y claramente observamos
que los órdenes de difracción se van separando. El orden 0 sigue siendo muy intenso en el centro, los otros órdenes de difracción siguen siendo muy pequeños, pero cuando ya cambio yo por una rendija mucho más angosta, estoy hablando de una rendija que tiene un ancho del orden de medio milímetro aproximadamente, observamos que ya los máximos se pueden diferenciar, que ya hay una separación entre ellos. Acá cambié por una rendija que tiene una décima de milímetro y claramente la separación de los mínimos se hace más evidente. La variación en intensidad de los mínimos a medida que nos alejamos del centro también se hace más evidente. Ahora voy a cambiar por una rendija mucho más angosta. El orden 0 sigue con la máxima intensidad, el máximo ancho. Los órdenes de difracción a los lados, el orden 1, 2, 3, 4, el orden menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, siguen siendo simétricos, siguen disminuyendo en intensidad a medida que se alejan del centro. Si hiciéramos una rendija un poquito más angosta, estoy hablando de una rendija que en este caso es del orden de una 50ava de milímetro, claramente nos damos cuenta que los órdenes de difracción están más separados. Y si se quiere entonces caracterizar este patrón de difracción, se puede: 1. Medir la distancia desde la rendija hasta la pantalla. 2. Medir la distancia entre mínimos. 3. Conociendo la longitud de onda, calcular el ancho de la rendija. O, conociendo el ancho de la rendija, calcular la longitud de onda. Si yo cambio esto por una rendija mucho más angosta, ahí nos damos cuenta claramente que el ancho de los máximos es más grande, que la intensidad de los máximos es más pequeña, pero sigue habiendo la simetría orden 0, orden más 1, más 2, más 3, orden menos 1, menos 2, menos 3. Si ya yo por último logro una rendija muy angosta, el ancho del máximo central es muy grande, el orden 0 tiene un ancho muy grande. La intensidad es más bajita porque la densidad de energía es más bajita, dado que estamos concentrando la energía en una mayor área. Y los otros órdenes ahora son más anchos también, pero de menor intensidad. Ya al final, cuando prácticamente la rendija está cerrada, lo único que uno observa es lo poco que pasa por el centro como un orden 0 nada más, es decir, la línea horizontal. Recordemos que en este caso la rendija está vertical, pero el patrón de difracción es horizontal. Rendija muy ancha. Rendija ahora muy angosta. Si como rendija colocamos un cabello humano, acá estoy colocando un cabello horizontal, obtenemos un patrón de difracción de la luz que bordeó el cabello, ¿sí? Si yo cambio el cabello horizontal por un cabello vertical, tengo algo de este estilo. Y si yo coloco un par de cabellos cruzados, tengo algo de este estilo, que es el patrón de difracción que se vería debido a una rendija cuadrada, porque hay difracción en las dos direcciones. La pregunta sería: ¿por qué razón el cabello humano puede actuar como una rendija y producir un patrón similar al de una rendija lineal? En el caso en que la rendija no sea lineal, sino que sea un agujero redondo, al iluminar esta rendija redonda, por su simetría circular, nos va a dar un patrón de difracción análogo al anterior,
que tiene un orden 0 en el centro, que es la región circular intensa en la mitad, y unos órdenes más 1, más 2, más 3, etcétera, que son anillos concéntricos brillantes, alternados con los anillos concéntricos oscuros, que son los mínimos. Estos son los famosos anillos de Airy, que son los que se utilizan como aplicación para medir resolución, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Estos son los anillos de Airy, y esos anillos de Airy van a depender mucho del tamaño del agujero y obviamente de la longitud de onda de la luz que estemos utilizando. Si ahora iluminamos no una rendija, sino un conjunto de rendijas, hablo de un conjunto de rendijas rectas, en este caso verticales, eso se le llama una rejilla. Para el caso tenemos una rejilla de difracción. La rejilla de difracción que está siendo utilizada en este momento es una rejilla de muy baja frecuencia, es decir, el periodo es muy grande. Estamos pensando en que la distancia entre línea y línea para este caso está del orden de la décima de milímetro, que para el caso es muy grande, pero se puede cambiar la rejilla por una rejilla que tenga mucha más alta frecuencia y el patrón de difracción deberá cambiar. Podemos entonces darnos cuenta que la rejilla de difracción, aunque en este momento sigue siendo de frecuencia baja porque las líneas están separadas, cuando digo separadas para el caso es del orden de unos 1 sobre 20 de milímetro o algo así, la distancia entre máximos cambia, ¿sí? Y a medida que yo voy aumentando la frecuencia de la rejilla, la distancia entre los máximos cambia. Cuando se utiliza una rejilla de difracción de alta frecuencia, hablo de una rejilla holográfica en donde el periodo puede ser de 3 o de 4 micras, por lo tanto estamos hablando de 3000 a 4000 líneas por milímetro. Los órdenes de difracción se han separado tanto que aparecen ya como puntos separados, y yo puedo darme cuenta de la existencia de esos puntos porque puedo ir acercando la fuente a la pantalla y claramente nos damos cuenta que el ángulo de difracción disminuye, por lo tanto la distancia entre los máximos disminuye. Esto es lo que sucede con un CD. Un CD es prácticamente una rejilla de difracción de este estilo que nos está permitiendo a nosotros un control de la luz. Lo que estamos observando hasta el momento es que si yo ilumino una rejilla de difracción con una fuente de luz coherente, me separa los órdenes de difracción. Si la luz blanca, como la de esta linterna, que asumimos tiene todas las longitudes de onda, ilumina una rejilla de difracción, ¿qué esperamos que suceda? Esperaríamos que se separen los órdenes de difracción, pero cada longitud de onda que vaya por un camino distinto. Y si cada longitud de onda va por un camino distinto, lo que en últimas tenemos es que hemos separado en los distintos colores. Esto es lo que podría llamarse una demultiplexación por longitud de onda, en el sentido en que estamos separando las distintas longitudes de onda por medio de una rejilla de difracción, que guardadas proporciones es lo que se hace con un prisma, solo que el fenómeno de allá es un poco diferente porque estamos separando distintas longitudes de onda pero por refracción. Acá lo hacemos por difracción. Claramente se ven entonces los colores separados. Esta es difracción con luz blanca. Un buen trabajo para el estudiante es, bueno, ¿por qué los colores quedan con esa simetría?